Buenas noches, bienvenidos, buenas tardes, mejor dicho, bienvenidos a todos y todas. Eh, Bienvenido a esta nueva charla de la serie Retos de América Latina. Cuando vemos al Brasil desde el Ecuador, es fácil caer en el error de considerarlo un país latinoamericano como cualquier otro, salvo por el idioma. Esto no es así. Brasil es muy diferente, prácticamente un caso único en el mundo por su tamaño territorial, por la complejidad e importancia de su economía en el mundo, por su historia particular, en especial en el siglo XX, por su cultura y no lo menos porque la vida política brasileña es intensa, sumamente dinámica y muchas veces invisible desde fuera. En la Universidad Andina Simón Bolívar, por lo menos desde el año 2011, hemos reconocido esas particularidad y complejidad y hemos seguido con ojos analíticos la evolución económica y política brasileña en el presente siglo. El cambio dramático más recientemente experimentado en Brasil es el retorno del Partido de los Trabajadores al gobierno. En algunos medios empieza a conocerse coloquialmente como Lula 3. Se trata, creemos, de un evento que resiste las explicaciones simplistas del tipo la nueva ola rosa o el retorno del giro a la izquierda en América Latina. En consecuencia, la Cátedra Germánico Salgado ha organizado la charla del día de hoy con el objetivo de ampliar y mejorar la comprensión del público ecuatoriano en general sobre el trayecto que llevó al PT a retomar el gobierno de Brasil luego de estar fuera por 2 periodos presidenciales. Esperamos además ir más allá del éxito electoral, toda vez que el nuevo gobierno del PT, aunque presidido por Lula, se desarrolla en condiciones internacionales y domésticas diferentes a las que tuvo ese mandato entre 2003 y 2010, y en menor medida su sucesora Dilma Rousseff entre 2011 y 2016. Nuestros invitados del día de hoy son dos de los científicos sociales brasileños de más alta reputación nacional e internacional. Los dos son profesores de la prestigiosa Fundación Getúlio Vargas, Escuela Brasileña de Administración Pública y Empresas, EVAPE. Ambos son doctores en ciencia política, esposos y coautores del libro The Volatility Curse, Exogenous Shocks and Representation in Resource-Rich Democracies, libro publicado por Cambridge University Press en 2020, y más recientemente han sido académicos visitantes del Woodrow Wilson Center for International Scholars. Daniela ha sido profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, antes de integrarse a la Fundación Getúlio Vargas. Como investigadora se ha concentrado en el estudio de la economía política internacional y economía política comparada, en particular en las consecuencias económicas y políticas de la globalización en países desarrollados. Su libro, The Politics of Market Discipline in Latin America, Globalization and Democracy, ha sido calificado como indispensable para comprender cómo los mercados financieros globales limitan las opciones políticas de los gobiernos latinoamericanos. César Succo Jr., antes de integrarse a la Fundación Getúlio Vargas y la EVAPE, enseñó en la Universidad Rutgers en Estados Unidos. César es especialista en política comparada de América Latina y ha publicado extensamente sobre relaciones ejecutivo-legislativo, partidos políticos, elecciones, etc. Su libro, publicado por Cambridge University Press de 2018 en coautoría con David J. Samuels, Partisans, Anti-Partisans and Non-Partisans Voting Behavior in Brazil, no solo que es un ejemplo acabado de uso combinado de métodos para la investigación empírica, sino también una de las aproximaciones más potentes a la comprensión de la política brasileña. Entre sus actividades de investigación permanentes y continuas, desarrolla junto con Timothy Powell de la Universidad de Oxford las encuestas del legislativo brasileño, que ya llevan haciendo un seguimiento del legislativo brasileño por algo así como 30 o 31 años. Nos espera, por lo tanto, una conversación fascinante. Daniela y César, gracias por estar aquí. El foro es suyo. Entonces, buenas tardes, es noche acá en Brasil. Se olvidó Pablo decir que nosotros somos los papás de Enzo, que está trancado en el cuarto enquanto hablamos acá en Quito. Mucho gusto estar acá en la Andina, online hoy, pero estaremos en la Andina muy cerca. ¿Cuándo? ¿Junio?
en la Curioso. Repal. Sí, sí, buenísimo. Me voy a volver a Ecuador, que me encanta mucho. Entonces, nosotros discutimos mucho qué íbamos a hablar, como qué recorte. Y yo creo que va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco de como dijo Pablo, cómo el PT volvió al poder, qué son los determinantes de la vuelta. Y yo voy a concentrar en el componente económico. Y César, que explica no solo por qué Bolsonaro no fue reelegido, pero también la pequeña margen con la que perdió las elecciones, que es una cosa muy interesante. Y César va a hablar un poco más del componente ideológico, petismo, antipetismo, hablar un poco de Congreso. Entonces, es la división del trabajo hoy. Entonces, yo voy a empezar hablando una cosa que es siempre como yo empiezo las charlas, es decir, que desde el punto de vista económico, elecciones en Sudamérica son un referendo sobre el éxito de la economía. Que a la gente se siente bien, la vida está mejor, votan al presidente, reeligen al presidente, la vida está mala, sacan el presidente, y eso es muy común. Perú sería una excepción, pero es así en Ecuador, es así en Argentina, Brasil. Así que Bolsonaro ganó. ¿Cómo Bolsonaro ganó en 2018? En consecuencia de una crisis económica agudísima, en que la gente no creía más, no solamente en el gobierno, pero en la democracia y en el sistema político. Bolsonaro perdió esa elección fundamentalmente por la economía. Y perdió por poco también por la economía. Entonces yo voy a proponer un ejercicio de imaginación que nos permita considerar cómo escenarios que estuvieron muy cerca de suceder nos ayudan a interpretar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 y los desafíos del gobierno Lula. Entonces, el primero escenario, hoy mucha gente señala la paradoja que el gobierno de Bolsonaro, en términos de política pública, de institucionalidad, de todo lo que se quiera, fue muy fracasado. Hay muy poca cosa para decir que pasó en el gobierno. Entonces, en ese sentido, parece una paradoja que Bolsonaro tuviera casi el 50% de los votos. Entonces, la sensación que hay en Brasil hoy, hay mucha gente que aún está muy segura que Bolsonaro tiene el 50% del electorado, que tiene mucha fuerza, que la derecha va a volver con todo en la próxima elección. Yo sugiero una otra forma de ver la elección. Bolsonaro casi perdió la primera vuelta por 1 millón de votos. Entonces, fue el presidente más impopular desde la democratización de Brasil, siempre, todo el tiempo del gobierno. Solamente en el último año que tuvo ganó mucha popularidad, pero yo voy a hablar un poco de eso. Entonces, yo creo que si nosotros miramos por ese aspecto, percibimos que Bolsonaro no es exactamente un presidente exitoso que tuvo 50% de los votos. Todos los presidentes de Brasil, desde la democratización, que intentaron la reelección fueron reelegidos. Todos se fueron a la segunda vuelta a frente de sus competidores. Bolsonaro no ha hecho ninguno de los dos y pudiera haber perdido la elección por 1 millón de votos. Entonces, no es el éxito que se habla, no tiene la fuerza política que muchos creen que tiene. Eso es el casi escenario. Entonces, si fuera así, la gente diría, mira, la economía, la ciencia política es muy exitosa, nosotros sabemos que fue un gobierno muy malo, no pasó de la primera vuelta, está todo tranquilo, pero no fue el que pasó. Entonces, yo me voy al segundo escenario. Bolsonaro se fue a la segunda vuelta y perdió por 2 millones de votos. Eso es una cosa muy curiosa, porque nosotros sabemos que la economía tiene un impacto relevante en las elecciones presidenciales, pero también sabemos que el votante tiene poca memoria. Es decir, que el desempeño económico más cercano de la elección es lo que determina el voto. Por eso muchas democracias incluido Brasil, adoptan medidas que restringen la capacidad del presidente de utilizar la máquina pública para vías electorales, ¿seguro? Pero aquí lo que pasó en Brasil es que Bolsonaro, por vías que nosotros podemos hablar, hay un presupuesto secreto en Brasil, pasó en el último año de gobierno, pero podemos hablar un poco más después. Pero lo que pasa es que Bolsonaro logró que el Congreso aprobara un estado de emergencia en Brasil que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Entonces yo explico eso para americanos y europeos, me pregunto, pero mira, Brasil, guerra de Ucrania, sí, nosotros estamos en un estado de emergencia en la elección. Y con el estado de emergencia,
eso permitió al gobierno de Bolsonaro invertir 21.000 millones de reales entre agosto y octubre de 2022. Fue un gasto impresionante que todas las medidas de control de gastos cerca de la elección fueron sacadas. Entonces pudo gastar lo que tenía y lo que no tenía. Son cosas del tipo, por ejemplo, los beneficiarios del Auxilio Brasil tenían un 13º auxilio a invés de 12. Hubo vale gasolina, ayuda a taxistas, camioneros, préstamos para mujeres emprendedoras, todo lo que se puede imaginar. Bolsonaro inventó en el último año de gobierno para intentar vencer las elecciones. Entonces, es curioso, según los institutos de investigación, el apoyo al presidente entre los beneficiarios del Auxilio Brasil fue de 33% a 40% en solo 5 días. Entonces, el efecto electoral de ese, ¿cómo se puede decir? El despejo, el baño de plata que Bolsonaro ha hecho fue fortísimo. Entonces, y eso es curioso porque si no fuera eso suficiente, en el día de las elecciones el gobierno hizo lo que pudo para impedir que el transporte público gratuito para los potenciales votantes fuera permitido. Entonces la gente, nosotros estábamos mirando la tele y la noticia era no se puede votar porque la gente estaba en los ómnibus y simplemente los buses y la policía paraba los buses en la calle y impidiendo a la gente de llegar a la elección. Entonces fue un temor muy fuerte de que un golpe pudiera ser hecho. Y eso es otro punto interesante, porque nosotros pasamos el último año todo, hablando, 2 últimos años de la elección en Brasil, esperando la misma cosa que Trump había hecho en Estados Unidos. Por Bolsonaro, cuando Trump hizo el golpe americano, Bolsonaro avisó que iba a hacer lo mismo, que no confiaba en la elección, que la urna no era confiable, pero nosotros imaginábamos que los militares iban a hacer algo activamente, o la policía, no se sabía de dónde vendría la confusión. Lo que pasó es que con eso, con los gastos antes de la elección y con la policía sacando a la gente, llegó muy cercano de ser elegido. Entonces, si pasara una cosa así, lo que los militares y la policía militar necesitaría hacer es decir, mira, ese es el resultado de la elección. Entonces nosotros vamos a garantizar la paz electoral. Entonces no había necesidad de un golpe activo, sería un golpe pasivo. Y haber una elección que no fuera justa, pero la policía y los militares iban a garantizar la orden. Entonces pasó muy cercano. Entonces hay mucha discusión en Brasil si las instituciones políticas pudieron resistir a los intentos autoritarios de Bolsonaro, el rol del Supremo Tribunal Federal y muchas otras. Pero lo que pasa es que por mucho, muy poquísimo, muy poco, Bolsonaro hubiera dado un golpe así, simplemente con los gastos que pasaron y ahora están siendo investigados, porque no se puede hacer, fue una cosa que pasó por arriba de la Constitución, ese cambio que el Congreso ha hecho. Entonces fue muy cerca y la elección, y si el primero casi escenario sugiere que Bolsonaro no es tan fuerte, el segundo casi escenario sugiere que las instituciones llegaron muy cerca de no ser suficientes en Brasil. Y eso es un problema muy importante y Lula va a tener que lidiar con muchas de esas instituciones que están completamente aparelladas, ¿cómo se dice aparelladas? Están llenas de bolsonaristas y hay que hacer una limpieza. Entonces, Policía Federal, el Procurador de la República y muchas otras, podemos hablar de eso. Y ahí entonces, hay el tercer escenario, con eso me termino, que es el hecho que si las elecciones hubieran sido 2 semanas, 3 semanas después, Bolsonaro hubiera ganado. Eso es una cosa que nosotros todos sabíamos. Y eso es, yo voy a mostrar Pablo, si puedes mostrar el segundo. Yo voy a empezar por el número 2. Eso es la popularidad de los presidentes comparada. Si pueden ver, Bolsonaro estuvo abajo de todos los presidentes después de la democratización. Collor no está, pero eso salió muy temprano. Lo que pasa es que se puede perceber aquí de el mes 36 a 48, el último año de Bolsonaro, la popularidad subió muchísimo.
Y la pregunta es, ¿qué pasó con eso? Pasó, claro, gastó mucha plata, como yo he dicho, el Congreso le permitió, pero pasó una otra cosa que está en el slide número uno, el primero. Eso es, yo no voy a entrar en muchos detalles de lo que es el índice, pero ese es un índice que es un resumen de los precios de commodities y las tasas de interés internacionales. Pero si piensan solamente en commodities, porque el movimiento final fue commodities. Eso es lo que pasó. Perdón, un paso detrás. Ese índice es como si fuera él captura el escenario internacional para países exportadores de commodities, importadores de capital, que son los países sudamericanos. Entonces, el índice, si está arriba, es porque el escenario es muy favorable para Latinoamérica, y nosotros explicamos eso en muchos detalles en el libro. Y si está abajo, es un periodo de crisis. Entonces, por ejemplo, se ve el boom de commodities que tanto se habla en la economía y en la política, que pasó de 2002 hasta 2011. Por supuesto. Después, la crisis que nosotros todos experimentamos en los años que se siguieron a 2011, 2012, y eso es lo que pasó con Bolsonaro en el último año de gobierno. Con exactamente la guerra de Ucrania, los precios se fueron arriba y tenía mucha plata para gastar. Entonces, el último escenario es ese que le dice la cosa muy sencilla. 2 semanas después, era muy posible que Bolsonaro ganara la elección. Perdió por 2.000 millones, es muy poco, son muy pocos votos, pero tiene mucho que ver con ese último año en que el escenario internacional cambió muy favorablemente para el país, y el Congreso le permitió, con la excusa de la guerra en Ucrania, que Bolsonaro gastara lo que tenía y lo que no tenía. Y el mensaje del tercer escenario es que en Latinoamérica suerte cuenta mucho. Y eso es la esencia de lo que nosotros hablamos en el libro. Y un ejemplo que nos gusta muchísimo dar es que si yo hubiera que elegir, si quisiera tener mucha suerte, fuera una presidenta de Brasil, y si quisiera me hacer elegida, si yo elegiría suerte o competencia no, éxito, ¿cómo se puede decir? Capacidad, yo elegiría suerte, porque la suerte determina muchas veces el resultado de las elecciones. En el caso de Bolsonaro no fue suficiente, el timing no fue perfecto, pero llegó muy cerca y 2 semanas después llegaría. Entonces la preocupación, eso hablando un poco del futuro, hoy lo que pasa en Brasil es que Lula está entre la presión, eso remitiendo un poco a mi primer libro, entre la presión del mercado que quiere ajuste económico, fiscal, la gente que quiere ayuda, porque el país está en crisis, nosotros tenemos hambre, otra vez no teníamos más. Y se discute mucho el régimen fiscal que nosotros vamos a adoptar en Brasil. Y una de las cosas que es un resultado de nuestra investigación es que es importante que haga algún mecanismo que impida que el presidente con mucha suerte, como Bolsonaro fue, gane una elección mismo después de todo el fracaso que fue el gobierno. Pudiera haber ganado solamente por suerte. Entonces es importante cuando se habla de política fiscal en Sudamérica, y yo creo que Chile es el mejor, quizás el único ejemplo de política contracíclica que impide que el presidente gaste todo lo que tiene cuando la situación, el escenario es muy bueno, como las commodities muy altas, y posibilita que el presidente que no tiene la plata gaste más en un periodo de crisis porque hubo una economía en el pasado. Entonces, eso yo creo que es una cosa muy importante que se está discutiendo hoy mismo en Brasil. Yo creo que con eso yo termino y ahora vamos a hablar de ideología. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría muchísimo agradecer la invitación de Pablo, agradecer la presencia de todos y todas, y ya voy a pedirle disculpas por mi español hablado, que está muy mal hablado, padece de un problema de poco uso en los últimos años, pero creo que vamos a sanar ese problema en breve, ¿no? A la brevedad, con una visita a Ecuador y quizás a Buenos Aires también en julio, que vamos para las conferencias de ciencia política. Pablo, ¿puedes pasar al próximo, a la próxima figura? Hablando de cómo Lula volvió, cómo el PT volvió al poder, ¿no? El PT es un partido que existe desde el 80, creció muy despacio y de forma muy orgánica en Brasil, al punto de se tornar el único partido que
de realidad existe en el país, en términos del electorado, de identificación partidaria y todo lo más, es esencialmente el único partido. Entonces, Brasil tiene un sistema de partidos muy raro, porque por los últimos 40 años, las preferencias partidarias de quien tiene alguna preferencia, que no es una parcela muy grande de la población, muy larga, se concentraron casi todas en el PT. Y lo más interesante es que la segunda fuerza más en ese periodo, y a veces la primera fuerza, no es ningún otro partido. Son los que a quien no le gusta el PT. Así que el principal partido es el PT, y el segundo más importante partido es lo que llamamos ahora de anti-PT, que son personas que no tienen una preferencia positiva, pero a ellos no les gusta el PT. Y esta figura le va a mostrar que la línea sólida del topo es la suma de los petistas y de los antipetistas en el electorado brasileño, desde el fines de los 80, inicio del 90, hasta ahora cerca de las elecciones. Y lo que vemos es que en este periodo llegamos a casi mitad de la población que tiene o se dice petista, o se dice antipetista y nada más, no tiene ninguna preferencia. Así que es un sistema de partidos en el electorado muy raro, porque los anti no son, hasta hoy no eran organizados en una fuerza partidaria. Votaban en distintos candidatos, no tenían una preferencia fuerte, pero no votarían en el PT. Y en un otro tercio, más o menos, que ahora es más o menos es el tamaño, son petistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Daniela estaba hablando del voto económico, la gente va a votar más en el gobierno de PT cuando las cosas van bien, va a votar contra cuando las cosas van mal. Esto es seguro, es cierto, va a pasar. Pero hay mitad de la población que más o menos ya tiene una preferencia de salida. O va a votar en el PT o va a votar contra el PT. Así que la otra mitad va con la economía seguramente, pero hay dos bloques muy fuertes. Y una implicación de eso es que mismo que a la mitad de la gente le gustaría otra cosa, el PT tiene una preferencia tan fuerte del 25, 28, 22%, que es casi imposible un otro candidato de centro o de izquierda salir con algunas chances de ganar una elección. Si el candidato es petista, ya empieza con 25%. Así que siempre vamos a tener un candidato petista. Y al otro lado, ahora hay un grupo un poco menos coeso, pero algo consistente, que es antipetista. Y así que la disputa siempre es por quién va a ser el candidato del otro lado. Y eso es una situación que empezó a existir muy despacio, pero está muy sedimentada. ¿Puede pasar a la próxima figura, Pablo? Eso. Esa ahí. En el inicio del 2022 hicimos algunos surveys, y este es más o menos la división de la población hoy día, un poco antes de la elección. Por ahí cerca del 25% es petista y 10% es muy petista. Unos 30% son antipetistas y unos 15% son muy antipetistas, no les gustan nada, y los otros no tienen preferencia. Entonces, hay mucho espacio para el voto económico, pero no hay tanto espacio para candidaturas alternativas que no traten de ir a uno de los lados. Porque solo la gente de centro, los no partidarios no son necesariamente de centro, solo tienen una preferencia electoral. Así que es muy difícil salir un tercer candidato que no sea alguien que va a se poner como antipetista, que en este año era Bolsonaro, o alguien que va a ser del PT o apoyado por el PT. El próximo, Pablo. Eso. Así, no, el mapa, volver al mapa, ahí, perfecto. Así que, entrando en las elecciones del 2022, ya sabíamos que teníamos los 2/3 y mucha gente al medio. Sabemos que los petistas son hay más non blancos, ¿no? Morenos y pretos, son sobre representados entre petistas, la gente del nordeste de Brasil,
y entre antipetistas, la gente con más plata y los evangélicos, ¿no? Los protestantes. Esos grupos son muy sobre representados en cada uno de los dos grupos. Pero también hay una clivaje muy clara de geografía en Brasil, a donde el PT, el Lula en este caso, pero el mapa es muy parecido con el de la elección anterior y anterior también. Desde el 2006 tenemos más o menos el mismo mapa, que el nordeste, grande parte del norte, vota con el PT, grande parte del centro-oeste, que es la parte de la frontera agrícola, de la soya, del ganado, y grande parte del centro-sur, esas partes más ricas del país, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Río, donde mora mucha gente, que en las ciudades es muy protestante, en el campo es muy agro, esos tienden a votar contra el PT, en este caso votar en el Bolsonaro. Entonces tenemos una división que no viene de hoy, es una construcción de las últimas dos, 3 décadas, pero llegamos en una relativa estabilidad en los últimos 10 años más o menos, tenemos el mismo mapa y más o menos una cantidad estable de gente que se identifica con el PT y gente a quien no le gusta el PT. Así que para Lula volver, para el PT va a siempre ser, creo que el futuro próximo también, uno de los dos candidatos que va a estar en la segunda vuelta. No hay ninguna otra fuerza en Brasil que tiene esta identificación partidaria, fuerza popular, de empezar con 25 a 30% de los votos. Eso prácticamente garantiza que siempre tenemos un petista en la segunda vuelta, y en esa dinámica no es tan raro entender por qué volvemos a Lula. No había otra opción. Si Lula es candidato, si el PT es candidato, va a estar en la segunda vuelta. Si no le gusta el otro extremo, tenés que elegir este extremo. No hay mucho más situación de centro. Sí, Daniel. Y no solamente en 2018, Lula tenía 40% del voto, solo no pudo correr porque daba en la prisión. Perfecto, siempre, sí, no era Lula, pero Haddad lo hizo también con 46. El próximo, Pablo, por favor. Lo interesante es de cuán estable está esta división electoral, porque siempre cuando miramos la popularidad de presidentes en el inicio del gobierno, hasta hoy en Brasil siempre hubo, como en otros países, la luna de miel, se dice en español también, Pablo, creo que sí, ¿no? Luna de miel, the honeymoon, donde en el inicio del gobierno los presidentes tienen una subida de popularidad, tienen más apoyo de que tenían votos en la elección, empiezan por lo menos por unos 6, 7 meses, tienen un apoyo de gran parte de la población. Y Lula empezó con exactamente el mismo apoyo que tenía durante la elección. Quizás un poquito más, pero muy poco más. O sea, la división de la sociedad es tal que los que no votaron a Lula siguen sin gustarlo, ¿no? Fue una elección muy próxima, como han visto, menos que 2% de los votos de la diferencia, y no hay una luna de miel. Lula va bien hasta ahora, Bolsonaro le ayuda muchísimo, sigue haciendo muchos escándalos de formas distintas, mismo no estando más en el poder. Tenemos más noticias de Bolsonaro que de Lula, y de cierta forma, eso es bueno para Lula, porque lo siguen batiendo a Bolsonaro, ¿no? No lo están mirando todavía. Si prendes la tele en Brasil hoy día, vas a hablar de las joyas de la primera dama, de la otra primera dama, las joyas de Bolsonaro, y el golpe, y que hicieron los militares. Casi nadie está hablando de lo que está pasando en el gobierno actual, que me parece una buena cosa para Lula, por lo menos en el inicio. Próximo, Pablo. Voy a empezar ahora a terminar. Lula claramente va a tener ese desafío en la población, porque no tiene luna de miel y está muy dividido la población brasileña. Mucha gente, a ellos no les gusta el PT, no les gusta Lula, a mucha gente no le gusta Bolsonaro también. Entonces hay poco espacio para buscar apoyos más centrales. Y institucionalmente Lula también va a tener problemas. Esa figura un poco académica, pero les pido que la miren con cuidado. Hay 3 elementos en esta figura.
El primer elemento que yo quiero hablar es la línea que baja y sube. Estamos mostrando aquí el periodo desde el 89, más o menos, el 90, hasta hoy. Y esta línea mide la polarización en el Congreso. Es una medida que toma la distancia ideológica entre todos los pares de partidos posibles en el Congreso, que son muchos, porque tenemos como que 20 partidos, ¿no? 20, 25. Que la línea, esta línea sólida muestra es que teníamos un nivel más o menos alto de polarización en el inicio de los 90, fines de los 80, que salió de la dictadura. Este periodo bajó, esta polarización bajó muchísimo hasta el gobierno de Lula, durante el periodo de Fernando Henrique Cardoso, FHC y Lula, la polarización bajó y desde entonces, desde Dilma, sigue subiendo. O sea, hay más posiciones extremadas y menos posiciones centrales. Las barras, se dice, las líneas sólidas estas, en ceniza, en gris, son la fuerza, la suma, el porcentaje de partidos de centro en el Congreso, partidos muy centrales. Y esta también, desde Dilma, sigue cayendo muchísimo. Hoy día tenemos poca gente de centro, mucha gente de derecha y algunos de izquierda. Pero el centro ha desaparecido. Con el partido de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, se ha hecho muy chiquito. El PMDB, que era una fuerza muy fuerte de centro, también está muy delgado, muy finito. Y tenemos muchos partidos de derecha ahora. Así que hay más polarización, hay menos gente en el centro ideológico en el gobierno. El tercer y último elemento que tenemos en esta figura son los puntos para cada presidente. Esos puntos miden la distancia ideológica del presidente para cada partido, para todos los partidos en el Congreso. Es una mediana, una media de la distancia ideológica del presidente hasta los partidos. Y los presidentes eran más o menos centrales, próximos, hasta que tenemos Dilma, ahora, y luego Bolsonaro y ahora Lula. Así que Lula hoy día está mucho más lejos de los partidos en el Congreso que estaba Lula en Lula 1, Lula 2, en 2002 o 2006. Y esto porque hay hoy mucho menos gente de centro e izquierda que había antes. Y esto, la combinación de los tres factores, indica que Lula va a tener muchos problemas, va a tener que tener mucho cuidado en el Congreso para lograr no solamente implementar alguna política que tenga interés, pero también de llegar hasta al final de su mandato, ¿no? Porque Lula no tiene defensa contra un impeachment puramente en el PT, en los dos o tres partidos de izquierda. No hay votos suficientes para librarlo de un impeachment. Así que tiene que tener la gente de derecha, en verdad, ¿no? Porque el centro no existe más, en su gobierno, y tener que tener mucho cuidado con eso. Y ellos lo saben. Así que la primera política hoy día que ha puesto para debatir, para debates institucionales, es una política que no divide izquierda y derecha tanto. Es una reforma tributaria que es para reorganizar los tributos entre estados, municipios y gobierno federal. Hay muchos intereses distintos. Ahí es una reforma muy difícil, pero es una reforma que lo quieren los empresarios, es una reforma que lo quiere la derecha y quieren algunos estados, otros no. Así que no es particularmente ideológica, es un otro tipo de discusión. Y me parece hacer algún sentido porque la configuración de fuerzas dentro del Congreso no es muy positiva para Lula. Así que, volviendo ahora para terminar, con lo que Dani había hablado al inicio, Bolsonaro nos dejó un legado muy, muy malo de finanzas, porque gastó toda la plata antes de la elección, claramente, y también institucional, porque trató de debilitar todas las instituciones posibles. El PT ahora, el gobierno de Lula, tiene que tratar de hacer alguna política más redistributiva sin plata y sin pasar una mensaje a los mercados que van a seguir haciendo lo que Bolsonaro ha hecho. Entonces, el desafío todo está siendo de decir, mira, no podemos cerrar, corregir la cuestión fiscal en un año, en 2 años, pero lo vamos a hacer en 3 a 4.
Y hacer esta porque el tamaño del problema es muy grande para si fuéramos a hacerlo en un año, habría un problema social enorme. Así que Lula y Haddad y su gobierno están tratando de pasar la mensaje. Lula tiene que tratar de resolver la cuestión fiscal, sí, con una promesa de que al final de 3 años o 4 años, la cuestión fiscal va a estar ecuacionada, pero que no puede hacerlo ahora. Pero porque el tamaño del buraco que se dice que nos dejó Bolsonaro es muy grande. Así que hay mucha cosa que tiene que ser gasta ahora, los programas de gobierno tienen que tener plata y Bolsonaro los había sacado del presupuesto. Así que ahora tiene que poner a más, tiene que tener una autorización para gastar más este año, el próximo, para decirles que no van a gastar más adelante. Y eso es muy difícil porque tiene un Congreso que es un poco hostil, no muy simpático a Lula, y si fuera otro presidente, yo decía, no va a llegar al final del mandato, pero Lula si alguien puede lograr hacerlo, quizás este es Lula. Y así tendremos que ver qué va a pasar. Pero no estoy completamente confiante que todo va a salir bien, pero tenemos que ver. Ok. Bueno, muy interesantes abrebocas. Mientras esperamos que nos lleguen las preguntas de los participantes, a mí me gustaría tomar lo último que dijiste, César, o mejor dicho, los dos últimos puntos que tú pusiste. Y un poco lo que en algún momento anticipó Daniela también. El contexto macroeconómico brasileño es muy complicado. Esta política de redistribuir sin plata, de estar limitado por los mercados internacionales, de tener que no asustar, por así decirlo, a los inversores, y al mismo tiempo tener un Congreso y una sociedad políticamente muy polarizada, es casi la receta para la parálisis de un gobierno. ¿Cómo lo está manejando en este momento Lula? Sí, es casi como, si miramos los números, es muy parecido, lamentablemente, con los 60, ¿no? El desaparecimiento del centro, de una cierta forma, es un back to the 60s para nosotros y para mucho de Latinoamérica. Así que hay un riesgo muy grande. Lo que me parece ahora, por lo menos, es que Lula está teniendo un espacio para hacer algo, para respirar, por lo menos, para empezar, un poco porque Bolsonaro sigue haciendo muchas cosas, sigue manteniendo la atención de la gente, ¿no? Entonces, la tentativa de golpe, que fue muy seria y muy impresionante, no esperábamos vivir eso más en Brasil, pero eso está ocupando mucho la discusión, mucho la atención del público, del judiciario, ha mantenido Bolsonaro como alguien a ser tratado, una cuestión importante. Ahora la cuestión de las joyas, en esta semana fue todo un otro lío, así que el gobierno sigue un poco, digamos, quieto, sutil, está haciendo la composición con la derecha que tiene que hacer y vamos a ver, porque Lula es muy hábil, pero es una situación muy difícil de manejar. Hasta ahora nada ha pasado mucho en Brasil desde que Lula volvió. Lo que pasó solamente fue tratar de mostrar a la gente el tamaño del legado ruin, el legado pésimo que nos dejó Bolsonaro, porque muchas de las cosas estaban en el presupuesto, lo habían sido sacado del presupuesto y no estaban claros que no había plata en el presupuesto. Entonces hay un proceso todo de descubierta por ahora. Y así que aunque la popularidad de Lula es solamente 50%, la gente no le está pegando mucho en este momento. Creo que va a empezar a ser, y creo que fue una buena elección de tratar de hacer por lo menos la reforma tributaria en el inicio, porque como le había dicho antes, no es un tema que divide tanto izquierda y derecha, pero puede ser una buena señalización de competencia, de capacidad de hacer cosas
en un punto que no es tan polarizante. Entonces puede ser una buena elección de tema para tratar, porque es un tema que va a poner gente de distintos lados en el mismo lado. Pero creo que llega julio, agosto, vamos a empezar a ver o que va a pasar. No sé, no está claro. yo estoy un poquito más optimista porque una cosa que pasa en Brasil es que la izquierda y la derecha en el Congreso, lo que es derecha, porque nosotros vemos el partido de Bolsonaro ahora ya se cerca de Lula, porque hay una derecha, claro, muy radical, de poca gente, que viene incluso de gente que fue elegida con la ola de Bolsonaro, muy radicales, pero son pocos. El Congreso en Brasil es muy fisiológico. Entonces, en ese sentido, si hay plata, si hay enmiendas presupuestarias, hay discusión. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una situación complicada que para cualquier presidente hoy en Latinoamérica, porque nosotros estamos con una deuda social muy fuerte y una deuda muy larga, porque todos gastaron mucho con la pandemia. Entonces, no creo que es un problema especial de Brasil. Pero yo creo más en yo estoy más optimista con la polarización del Congreso, que yo creo que hay una pequeña parte que es realmente de derecha, pero hay una parte muy larga que con un jeitinho, como se dice en Brasil, se puede resolver y tienen su voto. Les voy a leer la pregunta que tiene Alex Chiriboga, quien nos acompaña en la sala. Dice, mi pregunta es la siguiente, ¿cuáles serían los escenarios económicos sociales con respecto al medio ambiente y la Amazonía brasileña para el gobierno de Lula? Esa es la parte que nosotros tenemos mucha esperanza, en realidad, porque en principio, primero porque en el caso de Bolsonaro nada pudiera ser peor que Bolsonaro. Actuó en contra de la Amazonia, del medio ambiente, y incluso no sacó el Fondo Amazonia que nosotros tenemos de los países de Europa, porque no tenían dónde gastar. Eso es una cosa interesante que Bolsonaro ha hecho y que es curioso, no sé cómo pasa eso en otros países, pero no, Bolsonaro no es que pasó muchas cosas, muchas leyes en el Congreso, no fue exitoso en el Congreso para nada. Entonces, muchas cosas que intentó hacer no pudo hacer, pero la manera en que impuso su agenda fue desinstitucionalizando muchos cuerpos del gobierno. Entonces, por ejemplo, en el caso del medio ambiente es muy interesante porque sacó todos los fiscales, sacó el presupuesto y pues ahí puso en el liderazgo de las instituciones gente que tenía todo en contra del medio ambiente, gente que no tenía la tradición. Entonces nosotros bromeamos todo el tiempo que en toda semana nosotros sabemos de una persona que nosotros conocemos que se va al gobierno de Lula y que es un especialista en el tema que va a tratar, porque en el caso del medio ambiente, la persona que era el ministro era una persona de la agricultura, del agro brasileño, que no tiene nada que ver con el medio ambiente, aunque insista en una propaganda de que sí, que está muy preocupado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el medio ambiente, Amazonia va a ser el carro jefe de la política externa brasileña, y hay una percepción muy concreta en el gobierno que el soft power de Brasil está muy cercano del hecho del medio ambiente. Entonces hay gente muy buena, Marina, claro, y muchos otros que están volviendo. Va a haber presupuesto, va a haber inversión internacional que solo no fue sacada de Brasil. El fondo está allá, pero no se puede usar. Entonces yo creo que va a haber un cambio muy radical y Lula tiene la comprensión que el medio ambiente, el caso de Amazonia, es una cuestión internacional de Ecuador, de Perú, de muchos otros países. Entonces es una cosa que yo creo que el liderazgo internacional de Lula me hace muy optimista con el hecho del medio ambiente. Una cosa importante es que el agronegocio de Brasil fue un grupo que creció muchísimo y se hizo muy fuerte en Brasil durante el boom de las commodities, porque como pasó en toda parte. Entonces ganaron mucha plata, se organizaron muchísimo, es un lobby, yo estoy trabajando con eso hoy en día, yo estoy fascinada porque es un lobby muy organizado, se encuentran toda semana, tienen y yo tengo la base de datos de todos los almuerzos del agro y los temas que tratan, está todo muy documentado, son muy organizados y son muy grandes, ahora son más grandes. Entonces yo creo que va a ser una presión internacional muy fuerte y una presión que viene que me parece muy interesante, que yo creo que es más exitosa que la internacional de los consumidores, que la presión del mercado financiero, porque está se haciendo más caro todos los días el seguro
de la plantación por cuenta del climate change, de la mudanza climática. Entonces, en ese sentido, hay mucha presión y yo creo que la gente que está con Lula sabe o cree que sabe cómo utilizar esa presión internacional y del mercado financiero para que la cosa avance en la Amazonia. Yo estoy esa es la área en que yo estoy muy optimista del gobierno. Lo que yo diría solamente para hacer cierre de otros pensamientos aquí es que Lula es una persona muy especial, ¿no? No hay nadie en Brasil o mismo en Latinoamérica que pueda ser comparable en términos de tradición, de experiencia, todo más. La primera persona a ganar 3 elecciones en Brasil y bien, todos lo sabemos. Y si hay alguien que quizás tiene alguna chance de algún éxito con una situación muy adversa como tenemos hoy, es Lula. Y me parece que hasta ahora ha hecho buenas cosas, hay gente buena en el gobierno, pero hay también los políticos de la oposición o de posible oposición de la derecha que también están en el gobierno. Y la realidad es que quien lo eligió a Lula no fue solo la izquierda, por todos aquellos a quien temían por la democracia brasileña y que votaron en contra de Bolsonaro. Hay mucha gente que no es de izquierda, quien al final ha votado a Lula. Así que en realidad Lula tiene que hacer eso, tiene que ser un gobierno, es un gobierno de coalición, más que sus otros gobiernos, y tenemos que esperar pocas cosas más a la izquierda, pero esperamos que pueda pasar el próximo presidente también electo en 4 años y que quizás salgamos todos más fuertes, ¿no? Sí, pues es increíble que estamos en un punto que estamos, ojalá haga un otro presidente que se pueda bajar la faja. Pero yo tengo 2 cosas muy rápidas para decir. Una cosa que el golpe de Bolsonaro, los militares no lograron hacerlo y yo creo que había gente, se pudo saber que había gente que quería hacerlo, mucho por la cuestión de los Estados Unidos. Entonces, hubo una actuación de los Estados Unidos en principal, pero Europa también, de decir que creían en la urna electrónica, que la elección era justa y que apoyarían el nuevo gobierno. Y eso pasó inmediatamente. Te tomó como minutos para que el gobierno americano reconociera Brasil. Entonces, si yo tuviera un único punto que si cambiara, yo no sé dónde estaríamos, sería el hecho que si Trump hubiera sido reelegido, yo creo que la situación en Brasil sería muy más complicada. Y el otro punto que es muy importante, hay que tener los ojos, son los militares, porque se hizo muy claro que los militares tenían una posición, no les gusta Lula. Bolsonaro, no sé si les gusta Bolsonaro, pero no les gusta Lula para nada. Pero el golpe salió de una manera yo creo que explicitó la posición de los militares y les colocó en una situación muy complicada. Entonces, hoy, por ejemplo, se ve, vamos a tener el 31 de marzo, que es el aniversario del golpe militar de 64, y ese año hay una regla que no pueden hablar de eso, no van a celebrar los últimos 4 años. Hubo fiestas públicas del gobierno celebrando el golpe militar de 64, y ahora no más. Entonces, yo creo que Lula ganó con esa cosa que reveló lo que pasaba con los militares, ganó mucho poder de cambiar institucionalmente muchas cosas que hubieran sido cambiadas mucho tiempo atrás y que la democracia brasileña nunca encaró. Y ahora yo creo que tiene una oportunidad de encarar exactamente ahora, cuando la corrupción de Bolsonaro está muy asociada a los militares y hicieron ese intento de golpe que fue una revelación muy impresionante para todos nosotros, que de hecho había gente que quería hacerlo. Bueno, les agradezco muchísimo por lo que viene resultando simplemente un abrebocas para una conversación que nos podría tomar varios días, no diría horas, varios días. Tendremos la oportunidad de hacerlo, espero, cuando ustedes estén de visita acá en Quito, y ojalá podamos encontrar algún tiempo para hacer una presentación, digamos, en directo o algo por el estilo, más cercana. Yo quiero agradecerles infinitamente a Daniela y a César por su buena disposición y la excelente charla que nos han dado el día de hoy.